Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. El día de hoy nos acompaña Felipe Rojas Altamirano. Es chalaco y es integrante de la Hermandad de Cargadores de Nuestra Señora del Carmen de la Legua. Es importante mencionar que es uno de los pocos investigadores sobre esta importante devoción porteña. También es creador y webmaster de la primera página sobre la Virgen del Carmen de la Legua. Con él vamos a conversar un poco sobre la historia, sus orígenes, la devoción, costumbres y tradiciones alrededor de esta eh, tradición, costumbre religiosa muy arraigada, y dicho sea de paso, una de las procesiones más importantes y más concurridas del Callao. Y también es importante mencionar que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Así que, Felipe, te agradezco mucho por tu tiempo y por esta entrevista. Cabe mencionar, y es lo que quería decir desde el comienzo, pero lo digo ahora, como muchos saben, julio es el mes de la Virgen del Carmen de la Legua, eso es lo que te decía al comienzo. Así que queremos aprovechar porque su fecha central, corrígeme por favor, Felipe, creo que es el 16. 16 de julio. 16 de julio. Entonces ya Sí. es la próxima semana y más que oportuno poder tocar este tema y qué mejor que conversarlo con Felipe Rojas. Felipe, tus primeras palabras y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy agradecido, Juan Manuel, por esta invitación. Agradecer a mi amigo Daniel Ávila, que me contactó ayer, casi con el tiempo cortado, para esta entrevista. Y bueno, muy emocionado, muy contento de poder compartir contigo, de conocerte y poder difundir esta devoción tan hermosa del Callao para todos tus televidentes y escuchas, ¿no? Gracias, Felipe. Felipe, para empezar, a ver, vamos a ubicarnos un poco y ponernos en contexto también, ¿no? Tengo entendido que la devoción a la Virgen María, en este caso a la Virgen del Carmen, de Virgen del Carmen es en realidad, a la Virgen del Carmen no empezó acá, empezó en Europa. O sea, aquí creo que, si corrígeme también, creo que empieza por el siglo XVII, por 1600, pero esta devoción religiosa data de un poco antes. Claro, ¿qué te digo? El siglo III, del siglo IV. Bueno, su nombre es Carmen porque viene de Carmelo, ¿no? ¿Ya? Carmelo es un monte situado en Haifa, en el norte de Israel, Israel, en la zona de claro, Galilea, ¿no? claro, ¿ya? Claro. El Carmelo era un monte donde los numerosos profetas rindieron cultos a Dios. Ya, Entonces, los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo. ya. Siguieron el modelo de Jesucristo y de esa forma Elías fue nombrado como su patrón, ¿no? En el Ujú. siglos después, en el siglo XIII, la Virgen se le presenta, la Virgen María, se le presenta a San Simón Scott, ¿no? El 16 de julio de 1251, y le entrega el escapulario, ¿no? Que viene a ser el símbolo de esta, ¿cómo se puede decir?, de esta congregación carmelita. Bueno, sabemos que viene de Europa, de Israel, es sus orígenes, luego pasa por Europa, creo, ¿no? Y de Claro, Europa claro. son los españoles quienes lo traen acá, tengo entendido, Así es, ¿correcto? así es. Y ahí Exacto. empieza la historia de Carmen de la Legua aquí en el Perú, y Sí, precisamente en el Callao. Y es esa así. parte de la que quiero que nos cuentes un poco, ¿cómo llega la Virgen del Carmen Ya, al Callao y por qué se el le llama Callao, de... de la legua. Ya, mira, ¿por qué la legua, por ejemplo, no? O sea, la legua es una medida longitudinal de ¿Ya? 5.571 metros lineales, ¿Ya? ¿ya? ¿Y qué ocurre? El Callao antiguamente, ya, era el puerto de Lima. O sea, el Callao simplemente era conocido como el Callao de Lima, inclusive le decían. ¿Y por qué le decían el Callao de Lima? Porque las playas del Callao, si tú algún día tienes la suerte de pasearte por la punta, por los alrededores del Callao, son de piedras redondas conocidas como cantos rodados, Claro. ¿ya? Entonces en España, o los europeos, al canto rodado le dicen Callao. Sí, claro, sí, sí. Entonces el puerto de Lima le decían el Callao de Lima, ¿ya? Entonces, el ingreso
el ingreso al virreinato del Perú era por el Callao, lo que se llamaba antiguamente la carretera colonial Claro. del puerto del Callao hasta Lima, que era la capital del virreinato, ¿no? Era el camino Y real del Callao a Lima y así es. se le conoce actualmente como la Avenida Colonial o Óscar R. Benavides, que es el actual, Claro, ¿correcto? inicialmente era la carretera colonial y Claro. con el tiempo se quedó como Avenida Colonial, Ujú. ¿ya? Y después ya se le nombra como la avenida Óscar R. Benavides. El rey Felipe II, ya en una ordenanza provisional en los años 1560 y tantos, bueno, decreta que se construya un descanso a 1 legua del Callao y a 2 leguas de Lima. ¿Para qué era este tambo? Se construye un tambo. ¿Para qué? Para el descanso de los viajeros, Ya, ¿ya? Entonces, a 1 legua de Lima y a 2 leguas a 1 legua del Callao y a 2 leguas de Lima. ya, Entonces, ¿qué ocurre? Esta zona ya estaba el tambo y era el descanso. Entonces, por esa época venía un navegante, no, un comerciante, don Domingo Gómez de Silva, ya, ya, un comerciante que venía de Europa y estaba a punto de naufragar. Entonces él era devoto de la Virgen del Carmen, y le promete que en el primer lugar que él logre llegar con vida, él le va a erigir o construir un lugar de veneración, ¿no? ya, Entonces, el lugar, por cosas del destino, es el puerto de Lima, que es el Callao. Él ya, llega ahí sano y salvo, baja su mercancía, contrata cargadores y carretas con mulas y se dirige a Lima para ir, porque como Lima era la capital del reinato, era pues donde había todo el movimiento, ¿no? Entonces él quería ir a Lima. claro, Entonces se embarca hacia Lima y hace un descanso en el tambo de la legua. Descansa ahí sus alimentos y después de descansar y darle también de beber a las mulas y todo, retoma el camino para enrumbar a Lima, pero las mulas ya no quieren caminar. No quieren ir para adelante, no quieren ir para, no se quieren mover. Por más que insiste él buen rato, no se mueven. Entonces él considera que ese es un presagio, ¿ya? Y decide en ese lugar construirle un lugar de veneración a la Virgen, ¿no? Y la Virgen del Carmen que trae don Domingo Gómez de Silva, es la primera imagen de María en la vocación de la Virgen del Carmen que llega al Perú. ah, qué ¿Ya? interesante, Así es la ya, primera ok, imagen que llega al Perú. Entonces él, su esposa, doña Catalina María Doria, ya, natural de Milán, era huérfana de padre y madre y había sido criada en una de estas escuelas especiales, y tal ya, fue su educación que fue inclusive dama de la, de la esposa del gobernador de Milán. Es en esa corte que ella conoce a su esposo, don Domingo Gómez de Silva, y con esa devoción que ella tenía, y también su esposo a la Virgen del Carmen, deciden al lado del tambo construir un colegio convento para educar a niñas de la ciudad, ¿no? es Entonces, decir, ellos toman como una interpretación el hecho de que las mulas no quieren moverse para ahí construir lo que se conoce como un templo, una capilla, sí, y ahí posteriormente llega la imagen y ellos se lo transforman en una especie de seminario, dijiste, colegio convento, colegio convento, un colegio convento. Ah, convento, ok. así es. Siempre he Pasan escuchado los que años, cuando llegaban los virreyes, paraban ahí. exacto, eso es lo que te iba a comentar. Pero lo que ocurre es lo siguiente, pasan los años, pero su ¿Ya? deseo de ellos siempre fue ir a Lima. Ellos querían hacer, porque Lima, como te comento, era el movimiento, ¿no? Claro, Era el claro. virreinato, ahí estaba todo, ¿no? Las Entonces, iglesias. en 1619 se trasladan a Lima, ¿Ya? el don Domingo Gómez de Silva y su esposa Catalina María Doria, ¿no? Se trasladan a Lima, pero se dan cuenta que no se pueden llevar a la imagen, porque la imagen ya era del pueblo del Callao. Era tal la cantidad de votos que había crecido que ya le llamaban Virgen del Carmen de la Legua. O sea, esa zona se comienza a llamar la legua. No es que por decreto se llame esa zona la legua, no, sino que la gente, como estaba una legua, la denominaron con ese nombre, ¿no? Entonces ella ya era conocida como la Virgen del Carmen de la Legua. Entonces ella decide dejarla y se queda la Virgen al cuidado de los hermanos de la Orden de San Juan de Dios.
que Ya. habían llegado al Callao el 1 de mayo de 1606 para encargarse del hospital y Ujú. habían puesto al costado de la capilla del tambo una especie de local para atender a los enfermos, ¿no? Es ahí Ya. que la Virgen se queda ahí y desde ese lugar, desde esa humilde ermita, ¿no? Se irradia la luz carmelitana, ¿no? En todo el Callao, en Lima y en el Perú. O Desde sea ahí que, sale. bueno, aquí en el Perú tenemos varias advocaciones, se dice, creo, ¿no? Así es. Advocaciones de la Virgen María, ¿correcto? O sea Exacto. que es interesante saber que es una de las más antiguas, incluso la que tenemos en Barrios Altos es posterior, entonces. Claro, como lo que me olvidé de contarte es que cuando la señora Catalina María Doria en 1619 se va a Lima, funda el convento del Carmen de Lima, en los Barrios Altos. O sea, Ujú. ella es la que lo funda, Interesante. ¿ya? Y de ahí se irradia por todo el Perú, en Cusco, en toda iglesia que tú, cuando tú viajes a provincia, tú entras a una iglesia y está la Virgen del Carmen, está la Qué Virgen del coincidencia. Carmen. Entonces yo entiendo que esta imagen ya se venera desde el siglo XVI y como tú bien dices, irradia ¿no? a todo Lima y a todo el país. Pero en realidad, eh, toda esta procesión, estas festividades que se ven actualmente, ¿desde qué fecha datan? Porque yo entiendo que de repente las procesiones en la época virreinal, e incluso hasta en la República, podrían ser diferentes a lo que son ahora. ¿Desde cuándo sale en procesión la imagen y en qué fecha? Que, si no me equivoco, pienso que es el Día de la Virgen, que es el 16 de julio. Entonces, me gustaría sí que me comentes un poco desde cuándo sale la Virgen en procesión acá, ¿no? En el Callao. Ya, Bueno, más o menos mira, entre el año 1616 y 1619, Ujú. por aquí lo apunté, llegan al Perú, ya el padre Antonio Vázquez de Espinosa, carmelita de la antigua observancia, el ¿Ya? padre Rubén Vargas Ugarte, ¿Ya? quienes en sus escritos indican que, mira, entre 1617 y 1619, en sus ¿Ya? escritos ellos indican que en la legua, en un colegio convento donde hay niñas que educan, se ¿Ya? venera desde antaño, dicen ellos, una imagen de la Virgen del Carmen que le llaman la legua, le llaman de la legua del Callao, ¿no? Entonces, eso está escrito en libros, ¿ya? Que ellos, mira, ellos en su visita entre 1617 y 1619 ya dicen que la Virgen la llevaban en procesión, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XVII, o sea que sí es bastante tiempo. Ahora, dime una cosa, en lo que va del año, o sea, todos los años, tengo entendido que sale en julio, obviamente que es su fecha central, que es el 16, pero sé que en octubre también sale, tengo entendido. Cuéntanos un poco en qué momento, bueno, obviamente sale en julio porque está establecido su fecha principal, pero me parece, corrígeme, parece que después empiezan a sacarla en octubre. ¿Cómo ocurre este proceso, no? ¿Cuántas veces la sacan al año y bueno, empiezan sus festividades, ¿no? Luego te voy a preguntar sobre el proceso, en qué consiste esta festividad, pero sí me gustaría saber un poquito sobre eso, ¿no? ¿Por qué dos fechas y por qué como otras que tienen una sola fecha? No sé. Aunque el señor Milagros Así, también tengo entendido que a veces lo sí, sacan en algún momento de sorpresa durante el año, ¿no? No sé, en el caso de la Virgen Carmen la Legua, cuéntame un poco. procesiones extraordinarias. Ya, Exacto, mira, como te comenté, ¿no? Ellos dicen que ya salía en procesión, claro, pero de lo que hay registros también, ya. bueno, el registro que dice estos padres dicen que en 1617 ya la sacaban en procesión, ¿ya? Pero antiguamente en el siglo XIX, allá por los años 1800, los encargados de las procesiones eran los párrocos de la iglesia matriz. Ya la iglesia matriz, que es la ¿Ya? Catedral del Callao, Claro. ya es la iglesia principal del Callao. Entonces, Ujú. los párrocos de esa iglesia, ya, eran los encargados de esta procesión. Entonces, ¿cómo era la procesión? Llegaban a la legua, la subían en una carreta, la cubrían con gasas. ¿Y por qué la cubrían con gasas? Porque en el año 1800, por el año 1800, la legua era como un faro en esa zona. ¿Por qué? Porque todo era chacras, Ya. ¿ya? La única construcción cuando tú venías de Lima al Callao encontrabas la legua y de ahí no había nada
hasta el cementerio Baquíjano. Ya, sí, ¿Ya? correcto. Y del cementerio Baquíjano, nuevamente chacras hasta ingresar ya al Callao Antiguo, por la Así es, calle correcto. Vigil, por ahí. Muy bien ¿Ya? detallado, eso sí, ¿ya? Así es. Bien. Ah, claro, tú eres historiador. Tú eres historiador. Así en el Callao. Exacto. Entonces, la cubrían así y la llevaban, como quien dice, pues rápido a la carrera, ¿no? Le hacían, la bajaban en el cementerio, ¿Ya? ¿ya? Porque el cementerio se funda por el año 1860 y tanto, si no me equivoco, Ya, ¿ya? ya. Y Ujú. ahí, ahí le hacían un homenaje y de ahí enrumbaba al Callao. Años posteriores se iba al hospital Alcides Carrión, que es la segunda construcción que se hizo en esa zona, ¿ya? Entre la Legua y el Callao. Y ahí Ya. enrumbaba y la procesión empezaba en Vigil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la Virgen era tan venerada en el Callao, pero ellos no la tenían. La Virgen estaba en la Legua, Ahora ¿entiendes? entiendo algo. Ya, perfecto. ¿Ya? Interesante. Entonces, los párrocos, ¿no? En esa época deciden, ¿no? Que ella se quede un tiempo en el Callao para venerarla. Ya, Entonces, ¿qué ocurría? Hay algo anecdótico. La Virgen cuando salía en la legua lleva a un niño Jesús, ¿ya? Pero llevaba un niño Jesús pequeño. ya, Llegaba a la matriz y se quedaba hasta octubre, ¿ya? Se queda hasta octubre. El primer domingo la Virgen sale a pasear por el Callao. Se le llama el paseo, la posición del paseo, ¿y en por la qué que en visita. octubre? ¿Por qué en octubre? En verdad que no lo sé. No lo sé. Ya. Pero hay algo anecdótico Yo porque, sabes que lo relacionaba con los terremotos, o porque también exacto, estaba la festividad del Señor del Mar y las hacían coincidir. Bueno, esa es una teoría porque mía. mira, porque por ejemplo, la iglesia matriz se ¿Ya? cae el 17 de octubre de 1966, Ya. ¿ya? Entonces, octubre es el mes de los temblores en el Callao. Claro, siempre, Entonces, siempre ha sido octubre. sí. Entonces yo he de suponer, ¿no? Que tal vez por ellos consideraron, alargaron la estadía, ¿no? Hasta el mes de octubre para tenerla ahí en casa, ¿no? Entonces, como te Ahora, comento, creo que la iglesia matriz se destruyó por un terremoto, pero estuvo destruido algunos años. ¿A dónde fue la claro, iglesia? ¿O la imagen? ¿Se quedó en dónde? En la se queda en la legua. iglesia de Guadalupe. La Ah, iglesia de Guadalupe que ¿estoy en está la iglesia de Guadalupe ahí también? Ah, en caramba, no Bolívar, sabía eso. Ya, mira sí. tú, sí, sí conozco la iglesia de O sea, Guadalupe. o sea, solo en la matriz se quedaba, ¿ya? Claro, Solo en la matriz se quedaba hasta octubre, el primer domingo paseaba y el segundo ya, domingo regresaba. Y lo ujú, anecdótico era que, como te decía, iba con un niño pequeño, ya, pero cuando regresaba el segundo domingo, le ponían un niño más grande para ya. demostrar que el niño había crecido en su estadía en la matriz, ¿no? ¿Eso se Ese mantiene era. hasta ahora o ya ha No, cambiado? no, 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 ya va con un solo niño. Y en Ok, la legua se quedaba la que le llaman la sucesora, o sea, en su altar ponían una imagen que está hecha con una mascarilla de la Virgen y es una réplica que se ponía en el altar en la legua, ¿no? la que Cuando la reemplazaba matriz se mientras estaba cae, en el Callao. exacto, y cuando la matriz se cae y estaba en Guadalupe, la Virgen no se quedaba. La Ujú, Virgen ingresaba el 16 de julio, estaba unos días y de manera privada era traída en una motobomba a la legua. ya, Y en octubre regresaba también unos días antes, en manera privada, a la capilla de Guadalupe, hacía el paseo por la legua, por el Callao, y se quedaba hasta el segundo domingo para después regresar. O sea, cuando estuvo en Guadalupe, no se quedaba de julio a octubre, porque la capilla era pequeña, bien claro, pequeña. Bueno, es sigue pequeña siendo pequeña, ¿no? realmente. Sí. Felipe, una consulta. Entonces, antes de entrar a la siguiente pregunta, eh, yo no he tenido oportunidad de ir y fotografiar la imagen, he tenido oportunidad de ir a la iglesia, al santuario, porque es santuario, ¿no? Eh, y ver la devoción que hay por la Virgen del Carmen de la Legua, ¿no? Es una de las procesiones más concurridas, creo yo, incluso mucho más que el Señor del Mar. Y es increíble la cantidad de personas que lo acompañan desde la Legua hasta el centro histórico del Callao, e incluso cuando Son cinco regresa. kilómetros, son 5 kilómetros que caminan, Son de ida cinco y vuelta. kilómetros que la gente acompaña con bastante devoción. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo ves eso en el Chalaco? Yo siempre pensaba, no es que siempre pensaba, sé que hay una tradición religiosa en el Callao,
Pero el mundo es tan cambiante y en los últimos años las personas han evolucionado de una manera tan diferente, ahora otros pensamientos, otras influencias, pero veo que no se ha perdido eso, ¿no? Ya, mira, ¿qué te puedo decir? No hay chalaco de ayer o chalaco de hoy que no haya visto pasar por sus calles a la Virgen del Carmen de la Legua, ¿no? Esto es una frase que saqué del libro de, no ¿Gambetta? recuerdo ahorita, de Gambetta, Gambetta, ¿sí? creo, no te callas. Así, así, esa es una frase que está ahí casi, casi cerrando el libro, que me encantó esa frase, porque es real, en verdad, ¿ya? Es Sí, real, no hay chalaco que tú encuentres y te diga que no la ha visto pasar por sus calles, ¿no? Y entonces, ¿qué te digo? Por ejemplo, yo te puedo contar una historia personal mía, ¿no? La devoción en mi familia le empieza a mi abuela, ¿no? mm, Emma Murguetio, ya, que llega al Callao muy niña, acompañada de su mamá desde Chincha ya, Baja, ¿ya? Entonces, ella vivían muy cercanos a la matriz y se volvió devota y le inculcó esto a sus hijos, entre ellos a mi padre, ¿no? Felipe Santiago Rojas Murguetio, y en sí a sus 10 hijos, ¿no? Y ya. entonces, ese es, y nosotros lo hemos heredado, nosotros los hijos, y ahora lo han heredado los nietos, y también lo están heredando los bisnietos. Esa es la Y, historia de los chalacos. Es y, una, y es una, es una devoción heredada con mucho amor de generación en generación. Por eso es que sí, se he visto mantiene. que se repite en muchas familias chalacas. Sí, Hace poco entrevistaba a la señora Cristina Koch, que creo que es una de las ahumadoras claro. de los Señor del Mar, y sí, o sea, y también conocí a otras personas que también eran sahumadoras, señoras, y es increíble, o sea, desde muy niñas, madres, abuelas, es generacional, ¿no? Y bueno, en cierta manera es muy interesante, muy fascinante ver cómo se ha desarrollado eso a lo largo del tiempo, ¿no? Y generacional también, ¿no? La fe se ha mantenido por mucho tiempo. Tú que la tienes bastante cerca a la Virgen, has tenido oportunidad de llevarla y como dije, has investigado mucho sobre ella. Quería preguntarte sobre cierto simbolismo que tiene esta imagen, ¿no? Uno ve la imagen como tal, y por ejemplo vemos su vestimenta, ¿no? Por ahí yo veo algunas, de repente veo una corona, de repente veo que está cargando un niño, o de repente su vestimenta tiene algún escudo. ¿Qué símbolos o qué ornamentación tiene la Virgen del Carmen de la Legua? Por mencionar algunas o las más importantes, Felipe. Ya, mira, bueno, ella es la Virgen María, ¿no? Tiene en los brazos a Jesús, al niño Jesús, ¿Ya? y al ser de la vocación del Virgen del Carmen de la Legua, de la Virgen del Carmen, tiene una pechera y en el ¿Ya? medio tiene el escudo carmelitano, ¿no? Ok, En, su, perfecto. en sus manos lleva los escapularios que la Virgen le entregó a San Simón Stock, ¿ya? Y su corona, el niño lleva la corona que se la colocaron en 1951, el 7 de octubre, cuando fue coronada la Virgen, ¿no? Como patrona del Callao por el obispo Juan Alberto Guevara. Y la Virgen también lleva una corona, ¿no? Que también fue coronada esa fecha. Eh, Adicional a eso, lleva un manto, ¿no? Ya. La Virgen es vestida por los mistureros, ¿no? Es un grupo de parte dirigente de la hermandad. Son los mistureros los que se encargan de vestir a la Virgen. Ningún hermano cargador toca a la Virgen. Es la vocalía de culto, ¿no? La que se encarga bueno, del grupo de los ¿Y mistureros. cómo son Ellos, seleccionados? ¿Son seleccionados dentro de los mismos, de las mismas hermandades, de los sí, mismos de la misma formadores? hermandad, de la misma hermandad. Por ejemplo, siempre hay una persona de experiencia, ¿no? Y ella los convoca inclusive a unos de experiencia y también convoca a ¿Ya? jóvenes nuevos, para que vayan aprendiendo, porque ellos no solo se encargan ya de vestir a la Virgen, sino ¿Ya? también de armar el Hace anda de la Virgen. bonito. Sí, ¿no? ¿Ya? Ellos se encargan de bajar el anda. El anda el anda es en toda procesión, es un elemento importante. sí, Es un elemento es, importante porque sin él no sale en procesión la imagen, ¿no? Y sí esta es, anda, ahorita se me viene la del Señor de los Milagros, que es bastante pesada, bastante ornamentada, con muchas cosas. ¿Cómo es un poco, la recuerdas, el anda de la Virgen del Carmen de la Legua?
¿Es muy grande, es muy pesada? No sé, cuéntame, Mira, cuéntame un poco. ya bueno, el ¿Qué anda peso pesa se cargan? 1,5 toneladas, ¡Wow! ¿Ya? 500 kilos, ¿ya? Es completamente de madera, Ya, enchapada, se puede decir, en plata, pero es como un rompecabezas. Yo aquí tengo una pequeña réplica ya, que le hice a mi hijo cuando estaba niño, y yo de chico armaba Entonces, mira aquí es de perfil, ¿no? ya. Tú la puedes ver. Tiene 4 torres o 4 columnas. Es diferente, ¿no? Eso creo que le da cierta diferencia a otras Sí, profesiones, así es, mira. observándolo bien, porque no son muchas las que he visto, pero no todas tienen no tienen esas columnas que tú tienes ahí Es, réplica, por decirlo así. mira, tiene 4 columnas que terminan en la parte superior con unos, de forma cónica, ¿no? Con ¿Ya? unas torres cónicas, y acá se enlaza para una corona. En sí, Ya, quien diseñó, no estoy seguro quién la diseñó, pero si tú, en las antiguas fotos de la iglesia matriz, el ya. altar mayor, ¿ya? Y el ingreso tenía estas torres, igualitas, así con este final cónico al final. En Ujú. la plaza matriz, los balcones que están al costado tienen esta forma de torre. Entonces yo creo que la persona que se inspiró en, en la, en el Anda se inspiró en esas. Si tú visitas también la capilla de la legua, el santuario de la legua, el altar tiene estas torres, ¿no? Columnas, columnas. Estas columnas, Ya, exacto, estas ok. torres, columnas que te finalizan cónicos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esta andita no lo tiene, pero tiene unos Ujú. querubines adelante, acá tiene una jardinera y tiene también como un velero en forma de media luna. Ahora, esas columnas veo que rematan en una especie de corona o domo. Así es. Así es. Tiene como sobre las columnas, descansa una especie de corona. Sí, así ¿Eso es. tiene algún significado, algo? ¿O Esto dice es, algo? este es un trono. Un trono. Nosotros lo consideramos como un trono para una reina, ¿no? Ah, Para la ok, reina del Callao. Así ya. es. Ahora que Así es. mencionas Reina del Callao, eh, sé que ha sido patrona de los navegantes, pero también tiene una serie de condecoraciones. A ver si nos Sí. ayudas y nos enumeras algunas, porque sé que son muchas. Bueno, la primera, no condecoración, pero título que le pusieron fue en el año 1950. En el año Ya, 1950, el obispo de Lima, Juan Alberto Guevara, organiza en Lima la congregación de las imágenes de María, ¿ya? ya. Y, y invitan a la Virgen del Carmen de la Legua. Fue Ujú. tanto, fue tal el recibimiento que recibió la Virgen, de los aplausos y el festivo, que el obispo de Lima la nombra reina de reinas, Reinas ¿ya? de... De Ok, reinas. Es así ya. nombrada. En el año 1951, por una, por una convocatoria, ¿no? Que inclusive en este comité estaba el presidente de la República y los principales ministros del Perú y diferentes autoridades del Callao y Lima. La Virgen es coronada, ¿no? Con diadema de oro, ¿no? Esto aprobado por el Papa Pío XII, ¿no? Ya. Esa fecha es coronada como patrona del Callao, Ah, ¿no? ok. Ya es patrona del Así es. Callao, correcto. Así es. Eh, En ese mismo año, en 1951, el alcalde del Callao, Alberto Sabogal, le entrega el escudo del Callao, el escudo de la ciudad. Ya, Este mismo año, en 1951, viaja a Lima por segunda vez y recibe honores y homenajes en diferentes partes de Lima. Y el alcalde de Lima, Eduardo Divos, le entrega el escudo de la ciudad. Por eso en esa andita no la tengo, pero la Virgen en el Anda lleva aquí el escudo del Callao, bueno, aquí el escudo del Callao y aquí el escudo de Lima, otorgados por los alcaldes de tanto del Callao y de Lima en el año 1951. ya. Después, en el año 1998, cuando visita por tercera vez Lima, es condecorada por la Hermandad de la Virgen del Carmen de Lima
y la Virgen del Carmen del Cercado. Pero digamos que esas son dos condecoraciones, ¿ya? Pero sé que es patrona, por ejemplo, de los navegantes, que data del siglo XVII, Así es, y así es. creo que patrona de las Fuerzas También Armadas, de los pescadores. de los pescadores, también creo que de la canción criolla, Ajá. Sí, y la no sé canción creo que pero patrona de qué otras actividades se puede decir, qué temáticas, no lo sé, principalmente de esas. ¿ya? Principalmente de esas. Sí. Porque siempre la relaciona mucho, la Virgen del Carmen la escucho mucho en la canción, en la música criolla. La reina de Eh, la jarana, le dice. la reina, la jarana, bastante mencionada. Me acabas de hablar un poco de los elementos que forman parte elementos o símbolos, ornamentación que tiene la Virgen. Pero cuando se desarrolla la procesión, ¿qué actores están o forman parte alrededor de toda esta procesión? Mencionaste muy bien a los mistureros, por ahí hemos mencionado a las ahumadoras y por ahí a los cargadores, pero de repente puedes entrar un poquito más en el detalle de los cargadores y de otros personajes más, porque también cuando yo he tenido oportunidad de ver, veo que hay otra imagen que también la acompaña. Entonces la pregunta sería, ¿qué actores forman parte de todo este evento religioso? Ya, mira, yo creo que el actor principal ahí es el Arcángel San Rafael después de la Virgen, ¿no? Entonces Actor empezaríamos por ahí. secundario. Ya, el resto son... Claro, claro. Ok. Claro, secundario. ¿Cómo llega él a esta devoción o cómo se convierte en parte de esta devoción? Esto es interesante saberlo, cuéntanos. Mira, él, como te comenté, en el año 1619, la señora Catalina María de Doria se va a Lima y deja a la Virgen al cuidado de los hermanos de la Orden de San Juan de Dios, Ya. ¿ya? Ellos se quedan al cuidado de ella. Pero ¿qué ocurre? Que el patrón, ¿ya? De, de la orden es el arcángel San Rafael. Entonces ellos, como se encargan de la capilla, empiezan a ponerle como quien puede decir su huella, ¿no? Si tú vas a la iglesia de la Legua, en la parte superior está el escudo de la Orden de San Juan de Dios. Hay un Ya. corazón ahí, y en verdad de niño yo he ido tantas veces, pero no me imaginaba, yo pensé que era parte de la decoración, y no, es el escudo de ellos, ¿no? Inclusive hay un cuadro bueno, de buena proporción ahí en el altar mayor, que está el arcángel San Rafael, este, también un dibujo que están, San Juan de Dios está curando, ¿no? O atendiendo a un enfermo, y el arcángel San Rafael lo está ayudando, ¿no? San Rafael, arcángel significa, se divide en dos palabras, que significa principal, y Rafael, o sea, ángel principal, ¿no? Ujú. Y San Rafael significa medicina de Dios, el que cura, el que sana. Y Ya. como ese es se puede decir, el mensaje principal de esta orden, él es su patrón, ¿no? ¿Ya? En el año 1800, en la década de 1800, es el altar de San Rafael, tú entrabas a la iglesia de la Legua y él estaba al lado derecho, ¿ya? Ahí él tenía su altar, ¿no? O sea, son ellos lo que incluyen al arcángel San Rafael en esta devoción, ¿no? O sea, lo hacen formar parte de la procesión, como Así acompañante. es. Como, Y es algo que a él se le perdura hasta dice. nuestros días. Así es, él es el pregón angelical que viene anunciando por las calles la llegada de la Virgen del Ah, Carmen, ok. ¿no? Me parece haberlo visto detrás de la Virgen, pero él No, él llega va primero, adelante, ¿no? Él va adelante, tienes él va razón. Él adelante. va Sí. adelante y como tú bien dices, anunciando y la Virgen llega después de él. Y hay Correcto. algo, no pintoresco, pero que se ha vuelto una tradición, es que los niños, no, para los niños el arcángel es el engreído de los niños, porque los niños llegan a la procesión y van corriendo al anda para colocarse al costado e imitar a sus padres cómo se carga. Es Mm, poca, yo creo que es la única procesión, ¿ya? En el Perú, en la que los niños dejan que los niños se recuesten a las andas para imitar a los cargadores. No lo ves en otro lugar, no lo ves en Milagros, no lo ves en Lima, no lo ves en ninguna procesión, ¿ya? Y ahí ya. todos nosotros, los cargadores, hemos hecho nuestros pininos como cargadores.
Y esta es historia de todos los cargadores. O sea, no hay Ya. ningún cargador que tú te le acerques y te diga, no, yo nunca me he acercado. No, imposible. Me has Imposible. hecho Inclusive recordar, hasta sin hábito. claro, me has hecho recordar, por ejemplo, el caso de las ahumadoras, en el caso del Señor del Mar, niñitas, desde Sí, pequeñitas así es. están ya, Sí, sí. eh, eh, bueno, son devotas del Señor del Mar, ¿no? Y ya les Así están es. inculcando, ¿no? Y son pequeñas ahumadoras, ¿no? Qué Así interesante lo que comentas. Ahora, una pregunta de repente un poco, no sé si es adecuada o inadecuada. Por ahí he visto yo imágenes que bailan. He visto homenajes de María, bueno, he visto parejas que bailan y la imagen está quietecita, pero por ahí he visto imágenes, o no sé si procesión, creo que no, pero que también están al vaivén de la música. ¿Pasa eso Mira, con yo la imagen? recuerdo en los 80s, ¿Ya? yo tenía 10 años, o 9 años, 10 años, cuando la Virgen entraba a la iglesia de Guadalupe, ¿Ya? tenía música, marinero, alguna música, y la Virgen hacía los cargadores, la Como una hacían dar unos reverencia un pasos de poco, baile. ¿no? Así es. Pero Ah, eso porque ya después se dejó, yo creo que alguien seguro dijo que no era lo indicado, era muy serio. pero sí, pero era especial, en verdad. Bueno, En bueno, yo estaba realidad sí, o niño, sea, me porque gustaba, ¿no? yo veo, por ejemplo, en algunas procesiones he tenido oportunidad que los bailarines, hasta hacen conciertos de música criolla cuando pasa la imagen Sí, sí, y esas sí, cosas, sí, ¿no? Que sí, de repente así es. antes no había y que, digamos, es algo moderno relativamente, ¿no? No, porque como te digo, recuerdo de niño también que, por No, 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 me ejemplo, refiero en los últimos 50 años, ¿no? Pero antes claro, claro. creo que Por no ejemplo, mira, había conciertos como hay había un ahora devoto o baile, había un devoto Rómulo Cometán, que ¿ya? él contrataba bailarines, ¿ya? Y en su cuadra donde él vivía, lo decoraba muy bonito, inclusive regalaba perlas, ¿ya? Al paso de la Virgen. Y los Oh, bailarines bailaban marinera, muy elegante, muy hermoso, un homenaje muy bonito hacia él, ¿ya? Y ese es característico en el Callao, o sea, encuentras homenajes por todos lados, claro, ¿sí? en las instituciones públicas, privadas, las mismas casas que Sí, adornan y que la Virgen donde pasa para o cualquier procesión, bueno, no cualquiera, pero la mayoría de procesiones tienen digamos, esa dinámica, ¿no? Y la Virgen del Carmen de la Legua, como otras procesiones, no se escapan de esa dinámica de detenerse donde les hacen los homenajes. Pero volviendo a la pregunta anterior, no me terminaste de contar los actores. El actor allá, secundario era San Rafael. Pero ¿qué sí, otros actores hay alrededor de esta procesión? ya. Luego de San Aparte de Rafael, por ejemplo, ustedes. ¿Ya? ¿Qué están más? las ahumadoras, Las ¿no? Las ahumadoras. ahumadoras, sí, también ellas sí tienen años, inclusive al comienzo solo eran un grupo de ahumadoras, ahora son cuadrillas, ¿no? Que van Ah, rotando ya en va el a rotar. camino y ellas, pues, el camino lo llenan de saumerio, ¿no? Y como tú dices, tú estás ahí y ves, de todas las edades, hasta muy pequeñas. Yo he estado el día 30 que hubo una pequeña procesión de invitación porque dice, el último domingo de junio, se entroniza a la Virgen en su banda, se le baja del altar y se le coloca en su banda, se le dice la entronización. Entonces ese Ujú. día salió en procesión y encontré pues a pequeñas, muy pequeñas ahí, sahumadoras, ¿no? Es muy especial. Te comento que, miras, el tema de las ahumadoras me parece bastante místico. Me gusta mucho, no sé, el humo, ver esa mística, esa devoción, esa tradición, ¿no? Me parece muy interesante. A mí me parece fascinante. ¿Cuántas Sí. cuadrillas de cargadores tiene la Virgen del Carmen de la Legua? Bueno, la hermandad se llama la Hermandad de Cargadores de Ah, la Nuestra Señora hermandad, de perdón. la Pero Legua. y hay cuadrillas. O Tiene estoy 17 cuadrillas. Tiene 17 17 cuadrillas. cuadrillas. O sea Fue que, fundada el 30 de septiembre de 1923, ¿ya? ¿ya? Y ese año fue fundada por el señor Juan Francisco Salas, ¿Ya? ¿ya? Y ese mismo año se fundan las cuatro primeras cuadrillas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Me Tiene han, me han 17. dicho, me han dicho que en el caso del Señor de los Milagros hay tantas cuadrillas que hay rivalidades, competencias por quién va a cargar al Señor de los Milagros de este año. ¿Pasa lo mismo con ustedes o No, no? no hay rivalidades, no hay Es una forma de rivalidades. decirlo, tampoco digo que sea así, ¿no? No, o sea, siempre que alguien puede ser competencia, ¿no? Pero no, en verdad, todos vamos con la devoción
de cargar alimentos. Inclusive, mira, cuando una cuadrilla termina de cargar, ¿Ya? ya por ejemplo, nosotros somos la segunda, ¿no? Y ahí sigue la tercera, Ujú. ¿ya? Y cedemos el espacio y nos deseamos suerte en nuestro carrillo, Ah, ¿ya? Si hubiera rivalidad, si hubiera competencia, el que sale y el que entra no se abrazaría y le desearía suerte al que va a empezar, ¿no? ¿Me entiendes? y ha pasado que alguna cuadrilla ha querido llevarla desde que sale hasta que llega al Callao, no creo, y que no les dé el cuerpo, la energía No, imposible. imposible, ¿Cuántas imposible. cuadrillas acompañan o se turnan hasta llegar al Callao cuando salen de la iglesia? Mira, cuando salimos de la legua, son 3 carrillos. 3 veces cargamos a la Virgen y 3 veces cargamos a Rafael. Es la Ah, única forma de que puedas llegar hasta la legua. ya. Tenemos que cargar, o sea, cargamos 6 veces, 3 veces a la Virgen y 3 veces a Rafael, a San Ya. Rafael. Bueno, me Así has es. hablado de San Rafael, la principal que es la Virgen, el secundario que es San Rafael. Hemos hablado de los mistureros, de las ahumadoras, los cargadores. Pero ¿qué otros personajes intervienen también en la procesión? Por ejemplo, hay un grupo de cantores, ya que es Hay una cantores, agrupación, sí, ¿ya? es una agrupación que ellos que tienen años, ellos se juntan y inclusive hay personas que se acercan y cantan con ellos ¿Ya? y solitos caminan toda la procesión y es su devoción de ellos, es su ¿Ya? devoción de ellos o sea, la Virgen está acompañada de las ahumadoras con el saumerio, hay ¿Ya? cantores, a veces también traen grupos de cantoras de milagros, por ejemplo, a veces las han invitado, han venido a cargar y también ¿Ya? se convierten en parte de esta tradición. Hay diferentes organizaciones que se crean alrededor de la Virgen, como por ejemplo, devotos del escapulario, devotos de la Virgen, ¿no? Y así se van creando. Por ejemplo, eh, así como se creó la Hermandad de la Virgen del Carmen de la Legua, también se crearon allá por el siglo pasado y a inicio de este siglo, la Hermandad del Arco del Aromito, ¿ya? La Hermandad del Arco del Aromito, que se llama la Hermandad del Arco del Aromito de la Virgen del Carmen de la Legua, ¿no? ¿Qué ocurrió? Hay tradiciones que estaban en el centro histórico, en la ciudad Puerto, Así es, precisamente. así es, así es. Eso es Junto interesante porque forma parte de la historia del centro histórico del Callao. Coméntame un poco eso porque me interesa. Sé que sí, también iba a Guadalupe, tengo entendido, y al asilo de ancianos. así es, o sea, Eso antes, porque ya no existen ya. O bueno, sí existe el asilo, pero todavía. sí, o sea, era la Hermandad del Arco del Aromito de la Virgen del Carmen de la Legua y la Hermandad de Pescadores del Ujú. Arco de la Virgen del Carmen de la Legua. El del Arco del Aromito estaba en la calle Constitución, normalmente yo lo vi desde niño, y el de la Hermandad de Pescadores se crea porque la Virgen, este, por la devoción, ¿no? La calle Ayacucho, Junín y la zona que antiguamente era llamada la zona del hospital San Juan Ya. de Dios, ¿no? Y que después era no, el hospital Guadalupe, y que después Guadalupe, era que está todo lo La zona Garibaldi, claro, después la zona Garibaldi. Eran claro. tanto los devotos que ellos, y de los pescadores que vivían en la zona, es que ellos fundan el arco de pescadores de la Virgen del Carmen de la Legua, ¿no? Y la Virgen o sea, la Virgen salía en el paseo al Callao, salía de la matriz, por Constitución, pasaba por el asilo de ancianos, como tú dices, Claro. Templo Faro y también creo que. ajá, media cuadra antes, ahí colocaban el arco del Aromito. Estos Ya. dos arcos, eran muy, muy hermosos en sus inicios, muy hermosos, muy decorados. Los pescadores en verdad se dividían en el homenaje a la Virgen, con bombardas, con todo. Luego que pasaba por el asilo de ancianos, pasaba por la calle Monteagudo, que es donde vive mi familia y donde yo nací, Ya. casualidad de la vida. Y de ahí seguía pues por lo que era la avenida Garibaldi, que ahora es la avenida 2 de Mayo, ¿no? Ya. Y iba por la avenida Garibaldi al hospital Guadalupe. es- Guadalupe, ¿no? Donde Claro. también le rendían tremendo homenaje, ¿no? Y de ahí ya recorría las calles del Callao, ¿no? Y daba la vuelta, bueno, Nicolás de Piérola, llegaba a Monteagudo, ahí donde le rendían homenaje en el local de la Hermandad del Señor del Mar, La que ¿no? está El por la Señor del Plaza Mar de los sale, Burros. así es. No, Ahora, ese es Monteagudo. De ahí da la Monteagudo. vuelta y Ya. va a la plazuela San Román, que es Ya. La conocida Plaza de los como Burros. la plazuela Claro. de los burros, ¿no? Claro. Una consulta, ¿y en qué momento se pierde esta ruta? ¿Es a raíz de la construcción de la avenida 2 de Mayo?
¿O es No, posterior? ¿En qué esta momento ruta se se va a hacer? mantiene, esta ruta se mantiene hasta ahora. Yo creo que el año pasado sí no ha ido por esa zona. El año pasado es que han cambiado el recorrido, Porque pero yo he ido hasta el año... 2 años seguidos, bueno, creo que he ido en octubre, en julio nunca he ido, Ya. tengo que ir de repente este año para verlo, de repente ahí nos encontramos, pero no recuerdo que vaya por Guadalupe, o sigue entrando por la No, iglesia de la no, ya no va Capilla, por Guadalupe, ya no va por Guadalupe. tampoco se va hacia el asilo de Claro. ancianos, ya no lo Sí, hace, sí va, el primer domingo sí va. y va, Claro, claro, porque esa es la ruta para agarrar 2 de mayo y llegar al Templo Faro. O ya, sea, claro, sale todo entonces sí lo Constitución. deja, ya no llega a Guadalupe tampoco porque el hospital ya no existe, Claro, no, pues ya no solo está, llega hasta el templo, hasta Junín, ya, ¿no? Y ahí regresa al templo Faro y agarra a Nicolás de Piérola, que antiguamente llamaba América, claro, ¿no? Llega y hasta ahora, el Girón Puno, ya, doble en Girón Puno, ahí llega a Monteagudo, ingresa al local del Señor del Mar, y por Monteagudo llega a la Plazuela San Román, más ya. conocida como la Plazuela de los Burros, sigue por Monteagudo, cruza 2 de mayo, y ahí dobla para enrumbar a ¿cómo se llama? A la iglesia matriz, ¿no? Ese es en el paseo. El recorrido del día 16 de julio es toda la avenida Colonial, ¿no? O sea, sale de la Claro, Legua, eso es lo que quería preguntarte. O sea, sale del toda la cambio Legua, y toda la colonial toda la Colonial hasta el cementerio. y del cementerio No, no, me voltea, equivoco. Sí, llega hasta el voltea cementerio. para ir hasta el Carrión, o sea, Bogal, perdón, ¿no? Claro, dobla en los Topacios, donde está el Los estadio. espacios, exacto, Claro, llega a Guardia Chalaca, ingresa al hospital San Juan de Dios o Alcides Carrión, que está al costado, claro. ¿ya? Y de ahí se va por Guardia Chalaca, llega a la comisaría, Ujú, dobla ahí a la izquierda, pasa por el cementerio antiguo británico, claro. ¿no? Llega a la Beneficencia, ahí es el comedor de la Beneficencia, Ujú, dobla a la derecha y llega a la Plaza Bellavista, ya. donde visita la La Capilla de iglesia, Bellavista y la ya. Municipalidad de Bellavista, ¿no? Ahí dobla en Colina, Ya. se va hasta Buenos Aires, agarra Buenos Aires, creo que Marco dobla Polo en... creo que agarra, Marco Polo y luego No, 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 dobla en Vigil y agarra Vigil, Colón. Colón, En Colón la Cruz pasa por su Blanca, local, el local de la hermandad está en el Paseo claro, Colón, está ahí correcto. ajá, bueno, calle Colón, en el Paseo Colón, y de ahí llega hasta a Marco Polo, ¿no? Ingresa a la capilla De Santa Santa Rosa, la Rosa. iglesia Santa Rosa, y de ahí sale y retoma Marco Polo, se va hasta Cespeña, dobla en Cespeña y agarra a Miller para llegar hasta Constitución e ingresar a la matriz, ¿no? Interesante. Y ahora me pregunto cómo van a hacer este año con estas obras que se están haciendo del metro. La verdad que hay, bueno, no voy a entrar en detalles porque si no también voy a empezar a meterme en cosas que no debo, y estamos ahorita en el tema exclusivamente de la procesión y religioso. Pero, ¿cómo van a hacer ustedes este año? Mira, Porque te la colonial comento, está cerrada. exacto, mira, Supuestamente ya la han el día 30, abierto, van abierto una parte, sí, pero, pero es imposible. pero, o sea, salir de la iglesia, ¿cómo van a salir de Claro. ahí? Esa es la Mira, pregunta. el día 30 yo bajé pues a la legua para la ¿Ya? procesión que te digo que salió a dar una vuelta. ¿Ya? Entonces llegué y habían personas ahí que no sabían qué pasaba, porque, o sea, delante de la legua todo cerrado, Exacto. ¿ya? Pero la Exacto. procesión, la Virgen había salido para atrás y la gente se iba pensando que la Virgen solo la habían entronizado y la habían guardado. ¿Ya? Entonces le digo, no, le digo, está atrás. Le digo, entonces hemos caminado, hemos dado la vuelta. ¿Qué va a ocurrir este año? El 16 de julio la Virgen va a salir. Mira, pero no es la primera vez, Juan Manuel, que ocurre esto. Claro, pero esta vez lo Eh, han cerrado un no, buen tiempo, lo han pero Juan cerrado. Manuel, cuando hicieron el bypass por el Ah, fosse verdad. Claro, sobre la colonial, cerraron completamente todo. claro. Ya, Pero ahí no cerraron tenían forma de completamente todo. salir, no había escapatoria. Pero Así ahora es. toda la colonial Ahora, está mira, el recorrido va a ser el siguiente, va a medio. salir de la capilla, bueno, del santuario, va a ¿Ya? irse para la parte de atrás por donde está la comisaría, ¿Ya? ¿ya? En la esquina de ahí va a doblar a la izquierda, va a agarrar Fosse, ¿Ya? a media cuadra va a cruzar Fosse al lado izquierdo, va a entrar ahí a la zona de Tarapacá, va a ¿Ya? bordear y va a salir a Fosse de nuevo. Y de ahí se va a ir por la Colonial un tramo y va a cruzar al otro lado
para ir por la auxiliar del otro lado, por donde está bueno, no sé, bueno, la Perla de los Jugos le llamamos nosotros, Ya, ¿ya? ya, ya, ya. Entonces, por esa zona, por esa recta se va a ir hasta la avenida Juan Pablo II. Ya, Ahí lo va a que... doblar a la izquierda y se Ujú, va a ir hasta el Óvalo Salón, antiguamente el Óvalo de la Perla, como le decían, claro, ¿ya? Ahí va a agarrar colina y va a ingresar al Hospital Sabogal. ya. Va a Ya no entra atravesar el por esa Hospital, laca, imposible. no, no, va a entrar por No ahí, cierran todo el va, tráfico ahí ustedes, ¿ya? así es, entonces va a atravesar el Hospital Sabogal, donde le va a rendir homenaje y va a salir a Guardia Chalaca. Ya, Ahí va a doblar y va a ir al hospital, Alcides Carrión, ya, donde también recibe, pues, ya por historia, ¿no? Un homenaje. claro. Sale de ahí, sale de ahí y ahí retoma su clásico recorrido, Luis ¿no? Felipe, quería preguntarte algo. Como tú sabes, el Perú tiene bastante patrimonio cultural material, dígase restos arqueológicos, casonas, centros históricos como el Centro Histórico del Callao o el Santuario de Nuestra Señora Carmen de la Legua, que es patrimonio cultural material. Pero también tenemos patrimonio inmaterial, donde está incluido las tradiciones, la artesanía, la gastronomía, la religión. Y curiosamente, nuestras dos festividades religiosas más importantes que tenemos en el Callao, que es la del Señor del Mar y Nuestra Señora del Carmen de la Legua, han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cómo recibieron esta noticia de que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación? En verdad fue muy emocionante. Yo creo que esto es un trabajo realizado por el amigo Martín Tucumori, ¿Ya? un buen amigo, un buen devoto, ¿no? Entonces, la festividad de Carmen de la Legua fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, ¿no? Claro, Mediante una resolución viceministerial. ¿ya? En dicho documento se especifica que esta tradición religiosa con más de 400 años de antigüedad es parte de la identidad cultural chalaca y moviliza a miles de fieles por el Callao, ¿no? Entonces, para nosotros en verdad fue emocionante, fue como un reconocimiento a ella por todos los milagros que nos ha dado este pueblo, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablo de ella, que tú sabes que el Callao no tiene fecha de fundación, Exacto. ¿no? O sea, el Sí. Callao no tiene fecha de fundación, como quien dice, no tiene partida de nacimiento, no tiene mamá y papá, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ok. Exacto, entonces ella escogió este pueblo, ¿ya? Ella escogió este pueblo para derrochar su bendición y extender su manto protector con nosotros. Ujú. Entonces, que ella la declara en patrimonio cultural, que su festividad la declara en patrimonio cultural, fue un reconocimiento a eso que nosotros sentimos en ella. O sea, para nosotros es una madre. O sea, el participar en las procesiones no solo es ir a participar en la festividad. Uno Ya. llega a la procesión, ¿ya? Con el deseo de acompañarla, ¿ya? Y en lo que caminas con ella, ya tú sientes como un confort, una tranquilidad, ¿ya? De todo porque cada quien vive su procesión por dentro, cada Y eso es quien lo que te tiene quería sus mil preguntar, cosas. porque siempre me he preguntado, o sea, ese sentimiento, esa emoción o esa devoción, cuando uno acompaña a una procesión. En lo personal, o sea, yo soy bastante holístico, yo percibo la energía, e incluso la energía de la gente, o siento esa carga fuerte emocional que se sienten las personas con respecto a la imagen, Así ¿no? es. Sí. Pero tú como integrante, como devoto, acabas de explicar un poquito qué se siente. ¿Qué sientes tú cuando estás con la imagen frente? Sobre todo cuando la cargas, porque tú la cargas. Así es, mucha emoción, ¿verdad? Uno llega muy emocionado. Es tanta esa emoción que lo que yo te comenté, ¿no? Que se abrazan entre hermanos, deseándose suerte, ¿no? Deseándose suerte de que le vaya bien en su carrillo, ¿no? Ya. Es, es lo que te nace en ese momento, la Ujú, alegría, la emoción de estar al lado de ella. Porque ujú. uno no va en busca de que ella te dé algo a ti, sino de que que le entregas a ella, ¿no? Entonces tú le entregas tu devoción, tu acompañar, porque lo que uno en verdad busca es acompañarla a ella en este largo camino de una legua.
Ahí ¿no? discrepamos un poquito porque yo creo que no todos van por eso tampoco, todos van a pedir Bueno. Siempre uno va porque va a pedir algo, un milagro, va a pedir algo, ¿no? Bueno, no digo que tenga que ser así siempre, ¿no? Simplemente van por devoción, porque quieren acompañar a la Virgen o porque es una tradición, ¿no? Pero también están los que van y piden. Así es. Y mira, cuando ella Solamente está me acuerdo de esa vez, una vez del año que tienen que ir a la procesión. Discúlpame, no, eso es muy, muy duro. mira, y cuando ella va en su recorrido, están Ya, los homenajes, pues, ¿no? Que te digo que las personas hacen sus homenajes, ya. hacen sus pequeños altares, sacan sus imágenes, corren con las flores, hacen sus alfombras. Antiguamente nosotros nos amanecíamos haciendo las alfombras, ¿no? Ahora ya hay personas que contratan para que hagan las alfombras, pero Y no antes hemos nosotros hablado de mismos. ellos, nos hemos olvidado de ellos, pero un día voy a hacer una entrevista de los que hacen las alfombras, porque es también, es un, Sí, todo un arte. sí, Sí, es un no, a arte. ti te Ahora contigo. se ha convertido en un arte, ¿ah? Y en un Porque nosotros de negocio niños también muy hacíamos, rentable. también, también. Nosotros de niños hacíamos, pero las que hacen ahora son espectaculares, en verdad, Oiga, sí, de verdad, son obras de arte. espectaculares. He tenido Así es. oportunidad de ver para El Señor del Mar este año, me fui aquí a frente a la fortaleza Real Felipe, y con la rapidez también con que lo hacen. O sea, que Exacto, aparte que lo hacen, tienen que acabar rapidito para ir a hacer a la siguiente cuadra y luego a la siguiente, porque la imagen ya va llegando, va llegando. Es una cosa exacto, los impresionante. contratan. Es Sí. una dinámica, una rapidez, ya están organizados, no sé, los diseños no sé si los hacen ahí mismo o ya los presentan previamente, pero No, tú es, les puedes pedir un diseño, tú les puedes pedir un diseño y te lo hacen. sí, me El que tú imagino, le digas te lo hacen, en sí, verdad, es que tú rapidísimo, le digas. de verdad. Se me acaba el tiempo, pero te quiero agradecer nuevamente por el tiempo que me has brindado para dar a conocer un poco sobre la imagen, ya la ya muy conocida y arraigada imagen y procesión de la Virgen del Carmen de la Legua del Callao. Seguramente hemos tocado algunos temas que algunas personas no conocían o no sabían, y es la idea de este programa, ¿no? Que conozcan un poco más de nuestro patrimonio cultural, material, inmaterial, y de estas devociones que son tan propias, donde el chalaco se ha apropiado y se ha apropiado de nuestro patrimonio. Tu última reflexión respecto a lo conversado, ¿no? Y espero verte en la procesión del 16 de julio, que voy a estar por ahí porque tengo mucha curiosidad por ver el recorrido. Claro, bueno, no, antes que todo agradecerte por este espacio, ¿no? De poder difundir la devoción a la patrona del Callao. Como te dije inicialmente, no hay chalaco de ayer o de hoy que no la haya visto pasar por sus calles. Y la Virgen en verdad es muy milagrosa y me encantaría que tú seas parte, que nos encontremos y recorramos unos metros, ¿no? La Virgen es, como te dije, en los homenajes, ¿ya? La Virgen recorre las calles y derrama su bendición en cada barrio, en cada casa, en cada cuadra, en cada casa, en cada corazón de este pueblo que la venera con fervor por más de 4 siglos. Que ella nos siga manteniendo unidos a todo el pueblo chalaco y que pueda salir adelante, que pueda recuperar sus hermosas casonas. Y a mí me encantan las casonas antiguas del Callao. Yo tengo una página web del Callao que tengo que reestructurar, que se llama Mi Callao en Fotos. Ya te la voy a compartir uno de estos días. Sería bueno verla, Ya, sería buena. ¿Ya? sí. Y yo desde joven he tomado fotos, tengo fotos antiguas del Callao de los años 80, 90. Y a mí me encanta el Callao antiguo. Y me encanta saber que tú estás en esto del patrimonio cultural y del patrimonio del Callao, ¿no? Entonces, pedirle a ella, ¿no? Que nos bendiga a todo este pueblo chalaco que la venera con fervor por más de 4 siglos. Felipe Rojas Altamirano, perfecto. Oye, muchísimas gracias nuevamente, te agradezco por tu tiempo. Ha quedado muchas cosas por preguntarte y te comprometo para una próxima entrevista. Y nos vemos el 16 de julio. Ahí estamos.